18. Dice la NTV, Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Este suegro de Moisés es como casi todas las veces en ese capítulo, cuando se refiere a Jetro, se dice también suegro de Moisés, y no se tiene cada vez que decir eso si no es natural en su idioma. Pero así dice el hebreo, como repite esa frase vez tras vez. No sabemos exactamente por qué, lo hacen muchas veces en ese capítulo, pero que se refieren a él de manera natural. Y Se está dice que cortando mucho el internet. Se está cortando mucho. ¿Podrías usar la computadora para mostrar las diapositivas y hacer una llamada a la reunión para hablar, para explicar? Estábamos hablando de si Jetro adoraba al Dios de Israel o a otro Dios. Y pues no lo dice claramente el texto, así que hay una diferencia de opinión. Creo que hablamos un poco de eso cuando hablamos de capítulo 3 y 4. sí. Pero bueno, no escucho a nadie, no veo ninguna mano levantada, así que sigamos. Sí, ok, sí. Sí, fue eso del sacerdote con que terminamos. Creo que ya fue todo lo que yo tenía que decir sobre eso. Sí, así que ahora estamos en versículos 2 a 4. Leo de la Reina del Valera. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Aquí también había varias preguntas. Se ve más claramente qué quiere decir el texto, creo, en la NBI y NTV. Dice que el NTV anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. Y luego explicar los nombres. Parece que sí, Moisés había enviado a su esposa y sus hijos a Jetro antes. Y si quieren checar el TLA para un ejemplo de cómo se puede decir, ellos están como reorganizando esos versículos para que tengan más sentido. Dice que cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián, y luego continúa. Así que sí parece que eso había sucedido, y ahora ellos regresaron junto con Jetro. Yo creo que eso explica suficientemente, bueno, es lo que está pasando, que anteriormente eso había sucedido y ahora están regresando junto con Jetro. ¿Hay más preguntas sobre eso? ¿Hay más dudas? Por nada, así que supongo que no. Sí, entonces, sí, otra vez los nombres se pueden explicar en paréntesis o en una nota de pie, pero sí te recomienda, sí se recomienda explicarlo. Cuando dice el Dios de mi padre, bueno, sí dice el Dios de mi padre en el hebreo y también en la Reina Valera. En el dice antepasados. Eso también se puede decir porque no solamente fue el Dios de su padre, sino también de sus abuelos y antes. Sí, así que antepasados tal vez es mejor para dar a entender que es el mismo Dios que ha sido Dios de Abraham, Isaac y Jacob y todos los israelitas. Me rescató de la espada de Faraón. Ese probablemente fue cuando casi fue matado porque Moisés había matado a un hombre egipcio antes. Yo creo que a eso se refiere. Y se refiere también podría ser cuando salieron de Egipto y en el mar de juncos. Sí, se fue en la conexión del compo, así que ya no está en la presentación, pero solamente son los versículos. Así que seguimos
con versículos 5 a 6. El NBI dice, Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Aquí, como dije antes, se puede omitir ese de Jetro, suegro de Moisés, y de hecho en la NBI sí ha omitido esta descripción aquí. Dicen que están en la montaña de Dios o el monte de Dios, y es lo que estaba comentando antes, que aquí parece que sí están en el monte Sinaí, como la montaña de Dios, pero hasta el capítulo 19 dice que al fin llegaron al monte Sinaí. Y por eso hay ese dicho entre los rabíes que no hay tarde ni temprano, así que pueden saltar un poco. Así que sí recomiendo que sí traduzcan la montaña de Dios, aunque tal vez, bueno, no es muy claro si han venido ya o no, pero así dice el texto, así que eso debemos seguir. Y No estamos viendo la diapositiva, sí, yo pero sé. bueno, cuando se puede, bien, y si no se puede, bien, también podemos ver nuestro. Voy a poder intentar conectarme otra vez, pero es que por alguna razón, normalmente no hay problemas con el internet, pero hoy sí. Por lo menos pueden escucharme, espero. Esto por lo menos es algo. Y estamos en versículos 5 y 6, si tienen sus Biblias. El monte de Dios, luego Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle, dice el NTV. El hebreo dice, y Jetro le dijo a Moisés, como simplemente le dijo. Pero como no se ven cara a cara hasta el versículo 7, parece más probable que había enviado un mensaje. La Septuaginta dice, fue dicho a Moisés. Así que lo ponen como pasivo, pero usan la misma palabra. Pero sí pueden decir que Jetro le había enviado un mensaje, porque ese tiene más sentido, porque todavía no se ven cara a cara. Luego, está batallando con conectarse aquí en la diapositiva. Versículos 7 y 8, en la NTV dice, entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y les dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la casa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Se inclinó ante él y les dio un beso. Cuando dice se inclinó, lo más probable es que se inclinó hasta la tierra, tocando la tierra con su cara. Es lo que es más probable que significa la palabra. Había una pregunta sobre eso. Se inclinó hasta la tierra con su cara y luego se levantó y le dio un beso probablemente en la mejilla, en el cachete. Fue una manera normal de darle la bienvenida a alguien. Bueno, eso de inclinarse hacía a los más respetados, a los que eran más ancianos, así que fue a alguien superior. Preguntarse el uno al otro cómo les iba, se preguntaron por el paz de cada quien, el shalom, pero parece que se trata de cómo estaban, así que eso es lo que, como dicen tanto la NBI que todos, así que sí, cómo estaban, que se preguntaron cómo estaban. Y en caso de que decir que se arrodilló indica para alguien o en la cultura, decir que se arrodilló indica que está adorándolo, o en caso de que decirlo besó indica que hay como un romance entre ellos. ¿Qué recomiendas para traducir ahí? Sí, no hay que dar a entender que sí hay un romance. Eso supongo que también depende de sus culturas, como es normal saludar a alguien. Parece que lo que he visto yo en México, que son los hombres
hombre y hombre no se besan en la mejilla. Tal vez sería bueno poner una nota de pie diciendo explicando que no fue un romance ni nada así, solamente era una manera respetuosa de saludar a alguien en superior. Esa sería una sugerencia. No sé si hay otros comentarios para cómo hacerlo. Pues también se podría poner que lo saludó o lo saludó con cariño, con afecto, algo así. Bueno, sí. Y decir exactamente Sí. de qué manera. Y también con lo de se arrodilló, se podría decir que lo saludó con mucho respeto, algo así. Uh-huh. En lugar Sí. de decir que se arrodilló. Si es que decir que se arrodilló se va a entender como que lo está adorando como un dios. Will tiene un comentario o pregunta. No sé si podríamos sustituir eso de darle un beso por dar un abrazo, así como lo conocemos un poco más en Latinoamérica, porque para los hombres en Latinoamérica un buen abrazo es el equivalente de besos en la mejilla para las mujeres. Sí. No sé si estaría bien. Sí, pues yo creía que tal vez sería mejor, como Raquel dijo, que como se saludaron, o Moisés le saludó con mucho respeto, y aunque tiene menos detalle, pero por lo menos está como, esa es la esencia, lo que quiere decir por esas acciones, pero sustituir la acción sería tal vez un poco diferente. Tal vez si Raquel o alguien más quiere comentar sobre eso. Sí, estoy de acuerdo con Felipe. Dependiendo del tipo de traducción que uno está haciendo, si es una traducción como más libre, hay traducciones que ponen un sustituto ahí que es el equivalente en la cultura, pero la desventaja de hacer eso es que como que da a entender algo sobre la cultura de los israelitas que no es cierto. Entonces, yo pienso que probablemente en la mayoría de los casos va a ser mejor poner como lo saludó con mucho respeto y con mucho cariño, en lugar de poner, le dio un abrazo y le tomó de la mano o algo así, porque eso no es lo que hizo. Es algo que no es cierto, aunque da la idea que da a entender. Es cierto, ¿no? Sí, bueno, digo eso porque aún la forma en que estás diciendo, Raquel, para mí de todos modos se pierde esa idea de beso en la mejilla, de saludarlo con mucho respeto. No, aún así no nos da esa impresión o esa idea de que lo saludó con el beso. Entonces, para mí, en mi traducción, o lo digo, o pongo lo saludó y besó en su mejilla, o algo diferente, porque si digo lo saludó con mucho respeto, todo el mundo no está eso de dar el beso en la mejilla. Sí, entonces, bueno, seguiré pensándolo. Uh-huh. Sí, a veces también hay que ver qué tipo de traducción quiere la comunidad, ¿no? Si quiere una traducción que indique todos esos detalles, pero que a veces se puede malentender, o si prefieren una traducción que no se va a malentender, aunque no explique exactamente lo que dice el texto hebreo de qué manera lo saludó. El profeta tiene una pregunta o comentario. También en el caso de lo que decía Felipe hace rato de arrodillarse hasta inclinarse hasta tocar la frente en el suelo, fue lo que entendí, en la tierra. Una de las cosas es, pensando en mi cultura, que es un sacerdote, claro, ¿por qué no? Porque a ellos se les respeta mucho. No sé si se podría decir ahí nada más en decir que se inclinó, y al decir inclinó es
mostrar de alguna manera respeto a cualquier persona importante. ¿Qué piensan? Porque O si sea, digo, perdón, decir que se inclinó sin decir hasta dónde, hasta qué punto. ajá, y O es una para palabra para inclinarse que solo indica como bajar la cabeza o algo. eso, ajá, eso, inclinar, se inclinó, indica nada más bajar la cabeza, tantito, bajar la mirada, la cabeza un poquito. Pero si voy más específico a que se arrodilló o a que se inclinó hasta tocar su cabeza en el suelo, eso pues tiene lógica, pues, es un sacerdote, o sea, es considerado alguien que te lleva a Dios de alguna manera. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Siempre que da a entender que inclinó su cabeza, pues por lo menos sí, sí, eso da a entender que es muy respetuoso. Entonces yo creo que está bien. Pero en todo lo que hacemos con la traducción, siempre surge esa pregunta: ¿cuánto lo cambiamos para que sea entendido y cuánto vamos a dejar que se entiende poco a poco y Sí. que sea explicado por buen maestros de la Biblia? Y eso es que no vamos a entender toda la Biblia en la primera vez que la leemos. Es que toma una vida y muchas más vidas para entenderlo muy bien. Es lectura de meditación, de leer muchas veces. Sí, pero dicho eso, yo creo que eso sería bueno, como que es respetuoso. Okay. Bueno, gracias por el comentario. Ted, ¿tiene un comentario o una pregunta? Estaba yo pensando sobre el hijo pródigo. En Lucas 15:20 dice: entonces se levantó y se fue a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y lo movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es para mí otro ejemplo, un ejemplo de cómo hicieron en la cultura en aquel entonces. Ajá. No Sí, sé si muy esto bien. es una ayuda o no. Únicamente Sí. no tengo la idea que lo besaron en los labios, sino en el cuello o en el hombro o algo así. Sí, tal vez sería bien añadir eso, que si se incluye que se besaron, que fue en la mejilla. Sería posible añadir eso o en el texto o en una nota de pie. Y si se añade, como indicando que fue añadido. Sí. ¿Más preguntas o comentarios sobre eso? ¿O otra cosa en estos artículos? Sí, adelante. Yo soy mayo de Sinaloa y los de mayos de Sonora. Dios gracias, no tenemos problemas porque aparte para nosotros es relativamente nuevo, ¿verdad? Tenemos poco, años, sí, pero por nuestra cultura nosotros entendemos que en la cultura de aquellos lugares, de esos lugares que estamos conociendo a través de la Biblia, pues son muy diferentes a la cultura de nosotros. Y nosotros, sin que fuera un sacerdote, solamente alguien de respeto, como una persona adulta mayor, como el abuelo, un tío grande, ya entrado en edad, a él nosotros por respeto, antes yo de conocer, yo en lo personal, seguramente muchos mayos aún lo hacen, pero sí se hace una inclinación hacia él cuando lo van a saludar. Primero se inclinan y luego el saludo preguntándole pues así como se estaban preguntando ellos, cómo estaban, como hasta por la familia. Y claro, no se usa el beso, pero estamos leyendo y estamos aprendiendo. Y nosotros así lo vemos, como es que es otra cultura y que se haya a inclinarse y besarse entre los varones, no solamente entre las mujeres, es normal, pues así lo ponemos.
Yo pienso que sí nos estamos deteniendo mucho en este punto. Creo que también es cultura lo que estamos llevando. Y si nos preguntan en alguna exposición de este libro o como dice el hermano del Nuevo Testamento, nuestro hermano Teodoro, pues ya les decimos que se trata de cultura y que no estamos enseñando que los varones se empiecen a besar en el cuello, sino que ahora el beso es en la mejilla y a veces hasta en las dos. Muchas gracias, yo estoy aprendiendo muchísimo, pero sí quiero aprender más y sí quiero saber más de la cultura. Y como usted lo está llevando, está muy bien, está enseñándonos cosas que yo soy la que no sé. Yo por mi parte, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es una buena actitud que siempre vamos aprendiendo, todos. Muy bien. Ok. Entonces, seguimos. Leo de la Reina Valera. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. En el versículo 10. Y Jethro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Aquí dice, bendito sea, la NBI y NTV dice, alabado sea. Ya hemos comentado, Raquel ha comentado sobre eso antes de como bendecir. También puedes decir alabar porque es como el efecto. Pero la otra cosa en esos versículos es eso de, en Reina Valera se repite eso de libró de mano de los egipcios y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y así se repite el texto. Y hay varias traducciones que solo lo dicen una vez, o también el NTV lo dice 2 veces, pero como con de así es, dice, pues los rescató de los egipcios y del faraón, así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Como introduzcan una conexión, una conjunción para que sea más natural, que se repite. Hay otro también que lo quite del versículo 10 y lo ponen en el versículo 11. Esa es también una opción porque el versículo 11 termina algo como cortado. Lo muestro aquí. Leo el versículo 11. Dice, ahora conozco, de la Reina Valera, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y el NBI dice en versículo 11, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Y hay unos que aquí ponen esto de por lo que hizo al rescatar de Israel del poder de Egipto. Se puede hacer, pero recomiendo que hagan algo como en el versículo 10, como hace el NTV, pues los rescató de los egipcios y del faraón, así es, rescató a Israel del poder de Egipto. O también el NBI tiene una manera de resolver esa repetición. Alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios, alabado sea Él que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Así que suena casi como algo poético cuando se repite. Tal vez el NTV cambia unas palabras que no sea igual, pero que da a entender lo mismo. Sí, ese es lo que recomiendo, que sí lo ponen las 2 veces de una manera que sea lo más natural que posible. Aquí hay en el NDI y NTV hay unos ejemplos, a ver qué dicen. Sí, el palabra de Dios para todos, sí lo mueven la repetición del versículo 10 al versículo 11. Sí, la PLA solamente lo dice una vez. Así que tienen que como hablar de eso en sus grupos, saber qué pueden hacer.
recomiendo tenerlo 2 veces si se puede. Si no, se puede omitir una vez. También se puede ponerlo en el versículo 11 si quieren, pero mejor que se queda en el versículo donde está. Y eso en versículo 11 nos dice la NBI, lo que está en moradito, lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia, o la Reina Valera, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. No es tan claro el hebreo en esta oración, y por eso tenemos varias versiones, pero parece que la idea es que los egipcios sí eran arrogantes, actuaron en arrogancia contra los israelitas. Sí, así que tienen que checar los 2 versículos al mismo tiempo, el 10 y el 11, para que fluyan bien. Y como dije, Dios habla hoy, es una manera de reorganizarlo, los versículos. ¿Algún comentario o pregunta en eso? Verso 12, Reina Valera, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Este holocausto usan la NDI y la Reina Valera. Realmente esa es una palabra del griego, pero significa lo que en hebreo lo que sube, pero contextualmente es lo que, siempre es un sacrificio que se quema por completo, y eso no comieron, pero los sacrificios, eso sí comieron. No sé, no me acuerdo si es palabra es holocaustos o ofrenda quemada que dice NTV, aparece otras veces, pero la NTV tiene una buena traducción como una ofrenda quemada. Esa es la idea, que se quema por completo, no se come ese sacrificio. Los demás sacrificios quemaron algo, pero los demás podían comer, y luego se sentaron para comer en presencia de Dios o delante de Dios. Es posible que da a entender que Dios, como era el invitado de honor, o que la comida era dedicado a él, y se supone que se comía en un lugar donde Dios era presente, no físicamente como con pies y un cuerpo, pero que Dios era ahí, era en honor de Dios, dedicado a él. Es lo que da a entender en presencia de Dios. Sí, hay preguntas sobre eso. Creo que sí había algunas, pero no sé si fueron resueltos. También esos sacrificios en el mundo antiguo cuando hicieron sacrificios, eran ocasiones para comer juntos, y a menudo también confirmaron pactos y acuerdos formales en estos comidas que tal vez están haciendo un acuerdo entre los madianitas, los ceneos, es de donde los madianitas de Jetro y Israel, y es como un contraste entre los madianitas y Jetro y los amalecitas en el episodio anterior. Cosa muy diferente en antes. Ok, 3-14. NBI, al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Ocupar su lugar como juez del pueblo es decir, que estaba escuchando las quejas que tenían los israelitas entre sí, como dice el NTV, se sentó para ir los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. No es que había como una guerra o algo grande entre todos, pero como siempre sucede entre humanos, alguien dice algo que no le gusta a otra persona y alguien más tiene que ayudarles a resolverlo, y eso es lo que está pasando. Hay muchas cosas, desacuerdos, pleitos,
varias cosas que están sucediendo y vienen a Moisés para que sea resuelto. Y eso es lo que da a entender con sentarse como juez. Y cuando dice la NBI, ¿cómo es que solo tú te sientas? No, que no está como diciendo que todo el pueblo debe sentarse porque están cansados. Más bien es que porque solo tú haces el trabajo de juez, como sentarse en un lugar de autoridad. No es como literalmente, bueno, tal vez sí literalmente sentarse, pero el significado no es simplemente cansar, sino como tener esa autoridad. La NTV dice, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Como interpretado, pero probablemente lo que quería decir. Aunque pero ¿qué es lo que haces con esta gente? Da a entender que también está haciendo una injusticia a la gente, porque están esperando tanto tiempo, en vez de que más personas están ayudándole a Moisés. Así que pueden, si se comunica bien diciendo, pero como, ¿qué es lo que haces con esta gente? Está bien. Si tienen que explicarlo un poco más como la NTV, entonces también se puede, para dar a entender lo que realmente está pasando, según el estilo de la traducción que tienen. 15 y 16, NBI, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Sí, es que, como dice NBI, realmente dice por qué, pero en español tiene más sentido aquí decir como es que, como porque está defendiéndose. Como, no, es que eso es lo que está pasando. Así que sí se puede decir como de esta manera, si pueden, bueno, la manera natural en su idioma, para explicar por qué Moisés está explicándose a Jetro, porque está haciendo lo que está haciendo. Consultar a Dios, dice en la NTV, en busca de resoluciones de parte de Dios, y ese es como el sentido. Vienen a Moisés para que él pregunte a Dios o use su sabiduría que ya le ha dado Dios para resolver los problemas y las quejas que tienen. Sí, había un comentario que eso de consultar era el rol de un profeta o un sacerdote, y no dice aquí que Moisés tiene esos roles, pero sí se dice más adelante en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:15 dice que Moisés dice que el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Así que sí, Moisés tenía ese rol de profeta, y sacerdote también como el intermediario entre Dios y el pueblo. Así que sí podían ir a través de él para buscar resoluciones. Esto de asuntos, problemas, desacuerdo en azul, literalmente es como palabra o cosa en hebreo, pero es una palabra muy amplia. Así que aquí se entiende como problema, desacuerdo, la cosa para la cual están buscando una resolución. Continúa, no está bien lo que estás haciendo en el NBI, le respondió su suegro. Pues se cansa tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Sí, es la idea que Moisés va a cansarse demasiado, acabará agotado. En hebreo usan una metáfora, vas a te marchitarás, como vas a marchitarte como una planta, pero la idea es que sí se va a cansar o agotar. Así que traduzcanla de una manera que da a entender que no está bien ni para la gente ni para Moisés. Se van a cansar, su energía va a desfumarse. 19 y 20, a NBI, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude.
tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes de instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. En amarillo que Dios te ayuda, parece que dice literalmente que y Dios estará contigo, como en la Reina Valera, pero también está bien como traducirlo como un deseo o algo como que Dios te ayude en eso, incluyendo a Dios en esto. Que Dios te ayude en lo que vas a hacer. A ver, sí, eso de Dios, las enseñanzas de Dios, el hebreo no lo tiene, pero el texto da a entender que los decretos e instrucciones son de Dios, aunque no aparece explícitamente en el texto. Y que dice como debes instruir en las leyes y en las enseñanzas y darles a conocer la conducta, etcétera. Pero en el contexto es claro que esos las leyes y las enseñanzas son las que son de Dios, no de Moisés, ni de Jetro, ni alguien más. Así que si tienen que añadir este de Dios para que se entienda bien que es de Dios, entonces que lo hagan. La Reina Valera aquí en morado dice el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ese sí es literalmente más o menos lo que dice, pero el punto es que como donde deben andar, no es que deben como caminar esa ruta hacia el cerro y el monte, sino que se trata de su conducta, su manera de vivir. Y como muy a menudo se usa esta metáfora como la vida es un viaje. Y es este tipo de metáfora. El camino por donde deben andar, la conducta que deben llevar o cómo comportarse en la vida. Ese es lo que quiere decir. Y lo que han de hacer, las obligaciones que deben cumplir. Sí. Cómo deben vivir y qué leyes, qué instrucciones seguir. Muy bien. 21 a 22. De la NRI, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Sí, esas calidades que aborrezcan la avaricia, aborrezcan las ganancias mal habidas, que odien el soborno, la idea es que no lo hacen para ganar dinero a ellos mismos, porque eso podría implicar que son corruptos, pero que sí, que son honestas, es lo que quieren decir con eso, o de odiar el soborno, aborrecen la avaricia. Sí, todo eso son varias maneras de transmitir esta idea. Sí, que no busquen ganancias mal habidas, dice Dios habla hoy. O la tela dice, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. O sea, que juzgan de una manera justa. Cuando dice jefes, esa es una palabra militar para como los líderes en un ejército. Y a menudo también se usa para varias cosas también, pero parece, según entiendo, un título militar, pero muy a menudo se presenta y se describe el pueblo de Israel como si fuera un ejército grande saliendo de Egipto, tanto en Éxodo como más adelante en otros libros de la Biblia también. Y este consejo de Jetro es como una manera de organizar el pueblo similar a un ejército, de esas, tanto la palabra como los grupos. Pero pueden usar otra palabra que sea de un líder de un grupo, como aquí jefe. Jefe en español no es como necesariamente militar, pero es una persona que tiene autoridad sobre alguien. Y eso es lo importante en eso. ¿Algunos otros comentarios? ¿Sí? La Reina Valera.
Si eso hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Irá en paz a su lugar, también se puede decir irá a casa satisfecho, regresará a su casa en paz. No es que se van cada quien como diferentes lugares, pero que puedan tener sus problemas resueltos y pueden entonces regresar a su casa teniendo resueltos sus asuntos, sus problemas en paz. Sí, Elizabeth. Bueno, nada más iba a comentar que vimos que saliendo de Egipcio fueron 600,000 de hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, si se hicieron uno para cada 10, por lo menos fueron 60,000 de personas que son jueces también, muchos jueces. Ajá, sí, había mucha gente. Aunque es también según entiendo, no hay varias opiniones de cuántas personas eran en ese entonces, pero sí, había muchas personas luego de Israel. Sí, no tengo nada más con eso, si no hay preguntas sobre esos versículos. Creo que cuando dice escuchó su consejo y siguió sus sugerencias. Bueno, dice claramente que hizo todo lo que dijo, pero a veces también en el hebreo pueden decir simplemente escuchó su voz o escuchó lo que dijo y da a entender que lo hizo también, porque a veces está en esa palabra escuchar también, obedecer. Pero aquí dice de dos maneras, que sí, así hizo. Y los últimos versículos de capítulo 18, NBI escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Esos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés expidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Sí, realmente está como repitiendo lo que sugirió Jethro, así que no hay mucho nuevo aquí. Esto de despedir fue una despedida buena, no es que como lo sacó fuera de su casa, pero que eran con buenos términos. Y luego sí, el Jethro se regresó. E interesantemente, eso de despedir, esa palabra es la misma que se usa para Faraón, bueno, cuando dicen a Faraón que dejara que Israel se fuera, pero son en diferentes contextos. Aquí es muy amable que Moisés está dejando que su suegro se vaya en paz, pero antes, cuando están pidiendo o exigiendo a Faraón que dejara que Israel se fuera, es otro contexto, pero es la misma palabra en hebreo. No tienen que usar la misma palabra en su idioma, pero solo es algo interesante. Pero sí, aquí se hace en paz. Moisés despidió a su suegro. Y no se tiene que incluir aquí nada de besos ni inclinarse porque no dice. Y no hay problema. Ok, ya hemos llegado al tiempo, a la 1. Llegamos a Éxodo 19, abarcamos 2 capítulos. No sé si hay más preguntas o comentarios sobre lo que sea de hoy. Me surge una pregunta, porque me acabas de mencionar que es la misma o el mismo verbo eso de mandar a los israelitas o sacarlos de Egipto. Dios dice a Faraón, mándalos o deja ir a mi gente. Y también en el verso 2 de este mismo capítulo, donde dice que Moisés había enviado a su esposa a la casa de su suegro. Me causa un poquito bueno, es un pequeño reto, ya que para mí decir enviar Moisés envió a su mujer a la casa de su suegro, al suegro de Moisés. En chinanteco terminó diciendo que Moisés había dejado a su esposa y que la había enviada de regreso a su casa.
es como decir, vete, ya no te quiero aquí, ya no eres mi mujer. Ajá. Y creo que ese no es el sentido, ¿no? Entonces estoy tratando de buscar otro verbo que no tenga ese sentido o sea, que se malinterprete. No sé si los demás tienen ese mismo reto, pero ese es mi reto aquí. Ok, voy a dejar a Elizabeth primero, a ver qué tiene que decir. Nada más para decir, iba pensando de esto mismo y yo me iba pensando, bueno, tal vez cuando él tenía miedo de que se le iban a apedrear, se mandó a su esposa y sus hijos por su seguridad a su suegro. Pero no sé, solo es un pensamiento. Sí, hay una tradición que, un midrash creo de los judíos, donde Aarón está diciendo a Moisés en Egipto que ¿por qué trajiste a tu esposa y tus hijos aquí? Es una locura, mándalos ahorita a tu suegro, y así hizo Moisés. Así que lo envió de regreso después de ese episodio de esposo de sangre, digo, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero la palabra que se usa para enviarle a su esposa de regreso, que se usa en 18.2, es otra palabra. Creo que es la misma raíz, pero es otra forma. Se usa unas veces se usa como para decir divorcio o como un dote, pero esos no son los significados en ese contexto. Cuando estás diciendo que Moisés había enviado a su esposa, ese parece que fue en parte probablemente por su propia seguridad, como dijo Elizabeth. Sí, así que ese es como otro caso, pero lo de dejar que el pueblo se vaya y despedirse con su suegro, el suegro de Moisés, esos sí son las mismas palabras, pero los contextos son diferentes, así que son libres de decirlo de manera natural. Así siempre es entre dos idiomas que en diferentes contextos a veces hay que usar diferentes palabras. Está bien. Creo que vamos a encontrar la solución. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más o otros comentarios? Sí, profeta. Esa parte que estaban comentando, tiene razón Wilf, en el momento de hacer el borrador fue el mismo problema. Traté de suavizarlo, pensando en decir, y en la casa de él vivía Séfora desde que tuve que volver a decir, desde que Moisés le envió a ella con sus hijos, pero luego viendo más abajo, habla de cómo él los recibe. Entonces, eso ayuda un poco a entender pues de que no la había devuelto, ¿no? Que ya no la quiere, no, sino que por alguna razón él la envió allá, por alguna situación que quizás estaba pasando, él la envió allá. Entonces, fue el mismo problema que tuve creo que fue en el primer versículo, en el segundo versículo de este capítulo, pero traté más o menos de suavizar un poco en esa parte del versículo. No sé, hasta que esté con el consultor, a ver, detenidamente, entonces ya sabremos a ver qué nos dicen. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, también pueden checar este TLA que, como dije, reorganiza un poco esos versículos 1 a 5 del capítulo 18, y ahí dicen que había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gerson y Eliezer. No es como explícito en cuáles términos Moisés le había enviado, pero parece bastante claro por toda la historia que no fue porque no la quería, sino para su seguridad. Me pongo a pensar si se podía decir que envió a su esposa con anticipación. A lo mejor estaría yo metiendo una idea en el texto, pero
pensando en que iban a tener problemas en el camino y él envió a su esposa y sus hijos adelantándose a la casa de su suegro, ¿no? Como para que se vieran en el camino. Pero bien, a lo mejor no lo voy a hacer así. Voy a platicar con otros a ver qué pasa. Sí, muy bien.